Tras el empuje del peón central, se establece control y se mantiene el equilibrio dinámico. Con el desarrollo simétrico, se mantiene el control y se preserva el equilibrio. A través de la expansión en el flanco de dama, se genera tensión y se afianza la presencia central. Con la consolidación de los peones centrales, se refuerza la cadena de peones. Tras el desarrollo del caballo, se añade pieza a la lucha central y se mantiene la igualdad. Con la clavada del caballo, se interrumpe la estructura de peones y se mantiene el equilibrio. El avance del peón, se refuerza el centro y se prepara el enroque. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Tras el desarrollo de otro caballo, se refuerza el centro y se alista el enroque. Con el enroque en el flanco de rey, se asegura el monarca y se preparan las torres. A través del desarrollo del alfil, se apunta al flanco de rey y se mantiene la influencia central. Con el empuje del peón central, se abren líneas y se mantiene el equilibrio de peones. El enroque en el flanco de rey, se asegura la seguridad del monarca. Tras la captura del peón central, se desafía la estructura de peones y se mantiene la igualdad. Con la recaptura, se activa el alfil y se refuerza el control central. A través de la preparación del desarrollo en el flanco de dama, se buscan columnas abiertas. Con la centralización de la dama, se apoya el peón y se prepara la estructura de peones. El intercambio de peones, se simplifica el centro y se clarifica la estructura. Tras la recaptura, se abre la columna del peón y se fortalece la presencia central. Con el desarrollo del alfil, se activa en la gran diagonal y se prepara presión. A través de la clavada del caballo, se crea presión táctica y se preparan cambios. Con la captura del alfil por el caballo, se interrumpe la estructura de peones. Tras la recaptura con peón, se crean peones doblados, aunque se abre la columna. Con el desarrollo del caballo, se apoyan los peones centrales y se alista el avance. La jugada el alfil a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla H5 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la dama, se conectan las torres y se prepara el juego. Con el desarrollo del alfil a una casilla pasiva, se mantiene la igualdad. Tras la activación de la torre en la columna abierta, se incrementa la presión. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es un error.
La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo de la fila 5 a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. La jugada la torre de la columna F a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la columna A la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la torre, se refuerza la estructura defensiva y se mantiene la igualdad. La jugada la dama a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, con lo cual llega la dama captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la reposición del alfil, se apunta a controlar casillas centrales importantes. La jugada la dama a la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna A la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, con lo cual llega la dama captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Con la captura de la dama, se simplifica la posición. Tras la recaptura con el caballo, se activa la pieza y se centraliza. Con la colocación de la torre en la columna abierta, se incrementa la presión. La retirada del alfil, se mantiene el equilibrio posicional. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B8,
posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso al peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna E a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla C1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Tras la retirada del caballo, se consolida el flanco de dama. Con el avance del peón en el flanco, se gana espacio y se restringe al oponente. El empuje del peón, se crea contrajuego y se contesta el flanco. A través de la activación de la torre, se aplica presión a la estructura del flanco. La jugada el caballo a la casilla D6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B5, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C4, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla A6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la colocación del alfil en una fuerte avanzada, se dominan casillas y se incrementa la ventaja. A través de la activación de la torre en la séptima fila, se prepara la defensa. La captura del peón,
se solidifica la mayoría en el flanco y se mantiene presión. Con el desarrollo del alfil, se contesta la gran diagonal. La jugada el caballo a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna C a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla A6 para afianzar el control posicional. A través de la activación de la torre, se refuerza el control central y se mantiene actividad. La jugada la torre captura en la casilla C1 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. La recaptura, se domina la columna abierta y se solidifica la ventaja. Tras la reposición del alfil, se mantiene una sólida configuración defensiva. Con la centralización del caballo, se apuntan casillas clave y se restringe movilidad. A través de la reposición de la torre, se mantiene la posición a pesar de la desventaja. La jugada el caballo a la casilla D3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla A4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla A7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la reposición de la torre a la séptima fila, se mantiene actividad defensiva. Tras la reposición del caballo, se mantiene la presión y el control central. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna e captura en la casilla D5.
debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B4 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la torre, se aplica presión y se mantiene la ventaja. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla A7, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La reposición del caballo, se consolida la ventaja y se preparan avances. Tras el movimiento del caballo, se mantiene solidez defensiva. Con la captura de la torre, se consolida la ventaja material y se simplifica hacia la victoria. A través de la captura del caballo, se mantiene la posición sin alterar el resultado. La captura del peón, se mantiene la ventaja material decisiva y la presión. Con la reposición del caballo, se mantiene la posición. Tras el avance del peón en el flanco, se restringe aún más el espacio del oponente. A través de la captura del peón, se mantiene una posición perdida. La reposición de la torre a la séptima fila, se amenaza penetrar. La jugada la torre a la casilla de 8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Con el movimiento del caballo, se mantiene solidez defensiva. Tras el movimiento de la torre a la octava fila, se aplica presión decisiva. El movimiento de la torre, se mantiene una postura defensiva sólida. A través de la centralización del caballo, se consolida la fuerte ventaja. Con la reposición del caballo, se mantiene la posición.